¿qué es esto? A simple vista una botella. Pero ¿qué detrás de esta botella? ¿Cómo serán sus propiedades? ¿Qué hay más de esto? A continuación, vamos a hablar de los polímeros. No sé si tú lo has escuchado, pero te va a interesar lo que vamos a proponerte. Bueno, en nuestra vida cotidiana manejamos lo que serían los polímeros. Lo vemos en todas partes. Las llantas de nuestro carro, los plásticos, las botellas. Todo está girando al entorno de los polímeros. Bueno, para saber y para adentrarnos en la historia de los polímeros debemos saber qué son los polímeros. Primeramente, los polímeros son una unión de macromoléculas las cuales están basadas en un enlace químico. Para adentrarnos en la historia de los polímeros debemos remontarnos al siglo XIX, en el cual el químico sueco Jöns Jacob Berzelius dio por primera vez el término de los polímeros. Este término se utilizó para referirse a las sustancias naturales orgánicas, las cuales tienen la misma fórmula empírica, pero no las mismas masas molares. Luego de años, esto abrió paso a un nuevo experimento, una experiencia la cual tenía como logro y éxito el experimento sobre la optimización de los polímeros. Esto dio paso a que en el siglo XX se estudiara el hule y el comportamiento que él hacía como método orgánico. Con el experimento y la utilización del hule como método orgánico se dieron cuenta que tenían propiedades cambiantes y poco comunes. Mediante estos raros casos del hule, los científicos se incomodaron y se asustaron, puesto que no tenían conocimiento de lo que se estaba tratando. Esto dio paso a una nueva investigación de lo que serían los polímeros. En el siglo XXI se desarrolló la definición que eran macromoléculas ligadas con enlaces covalentes. Esto fue gracias al premio Nobel el señor químico Staudinger, el cual realizó un experimento y varias teorías sobre estos polímeros durante más de 10 años. En la actualidad, el estudio de las macromoléculas poliméricas ha tenido un desarrollo muy exponencial, puesto que científicos importantes han decidido estudiar este tipo de moléculas. Los plásticos se producen por la separación del crudo en componentes ligeros, denominado fracciones. La fracción es una mezcla de cadenas compuesta químico que compone de carbono y hidrógeno, como diamante y carbono. No se extrae mediante las aperturas de dos tipos de minas, la que se encuentra subterránea y la de superficie. Los hidrocarburos, con la presencia de calor y de vapor del agua, permiten producir grandes cantidades de hidrógeno. El hidrógeno se consigue y extrae de los combustibles fósiles. Habitualmente son hidrocarburos compuestos de hidrógeno y carbono. Vamos a ver cómo se clasifican los polímeros. Se pueden clasificar de tres formas, como la síntesis de sus moléculas, o su estructura molecular, o el comportamiento térmico y mecánico que posee todos los polímeros. Una de las causas para establecer un polímero tenemos que especificar si es un lineal o ramificado. Un polímero lineal es un polímero que está formado por cadenas moleculares en forma de espagueti, en el cual los átomos se entrelazan en una cadena principal, que no sale en grupo de ella. En un polímero ramificado hay cadenas primarias y hay cadenas secundarias más pequeñas. Estas nacen de las cadenas principales. Consta de dos formas, homopolímeros y copolímeros.
aquellos donde nada más se encuentra una sola clase de monómeros, por ejemplo, polipropilenos. Son aquellos donde se encuentran dos o más clases de monómeros, los cuales están puestos alternadamente y puestos al azar. Por ejemplo, el poliuretano. Según su comportamiento térmico podemos clasificar los polímeros en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Tenemos los termoplásticos, que son producidos al unir monómeros, que se comportan de manera plástica o dúctil. Estos tienen la fuerza de enlaces muy débiles, lo que hace que se puedan romper las cadenas por medio de una esfuerzo de tensión. También estos materiales se pueden reciclar muy fácilmente. Los termoestables. A comparación de los termoplásticos, estos no se pueden fundir y son muy difíciles de reciclar. Están formados por largas cadenas que pueden ser lineales o ramificadas. A diferencia de los termoplásticos, la fuerza de enlace químico son muy fuertes, por lo cual ni el esfuerzo ni una fuerza de tensión va a hacer que estas se rompan. Por último tenemos a los elastómeros. Esto en nuestra vida lo encontramos como los zules. Tiene una deformación elástica mayor del 200%. Puede ser termoplásticos o termoestables. ¿Qué es lo común de esto? Las cadenas moleculares tienen forma de espiral. O sea que cuando nosotros le aplicamos una fuerza, estas se pueden estirar reversiblemente. La polimerización se puede dar de dos maneras, una por adicción y otra por condensación. Por adicción. Esto quiere decir que los monómeros hacen parte del enlace de los polímeros. Los monómeros tienen enlaces dobles o triples, que al formarse con los polímeros forman un enlace simple o sencillo. Condensación. Esto quiere decir que los monómeros que intervienen en esta fase tienen uno o más grupos funcionales, los cuales pueden reaccionar o son capaces de reaccionar con los grupos funcionales de otros monómeros. Proceso de fabricación de polímeros. La fabricación de los plásticos y su manufactura implica 4 pasos básicos: obtención de la materia prima, síntesis del polímero básico, composición del polímero como un producto utilizable industrialmente, o moldeo o deformación del plástico a su forma definida. La técnica más utilizada para la fabricación de los polímeros es la extrusión, inyección y soplado. La extrusión es la técnica más utilizada para el procesamiento de termoplásticos. Pueden tanto como para conformar ciertas figuras de manera continua, y la segunda para procesar polímeros que posteriormente utilizan otros procesos. La parte más importante de la extrusión son las siguientes: la tolva. La tolva es el depósito de materia prima en donde se colocan los pellets del material plástico para la alimentación del continuo del extrusor. Cañón es el cilindro metálico que aloja el huesillo y constituye el cuerpo principal de una máquina de extrusión. Conforma junto al tornillo de extrusión la cámara de fusión y bombeo de la extrusora. Huesillo es la pieza que de alto grado determina el éxito de una operación de extrusión. El cabezal. El componente de la línea denominado cabezal es el responsable de conformar o proporcionar la forma del polímero. El proceso de extrusión es el siguiente. El polímero se hace pasar por un molde encargado de darle la forma deseada. El polímero fundido es forzado a pasar a través de un dado también llamado cabezal, por medio del empuje generado por la acción giratoria de un huesillo, que gira concéntricamente en una cámara a temperaturas controladas, llamada cañón, o una separación milimétrica en ambos elementos. El material polimérico es alimentado por medio de una tolva.
en un extremo de la máquina y debido a la acción del empuje se funde, fluye y se mezcla en el cañón y se obtiene por otro lado con un perfil geométrico preestablecido. Características de la máquina de extrusión. La máquina de extrusión puede tener 60 a 70 pies de largo y 2 pies de diámetro. Incluye varias zonas de enfriamiento y calentamiento. En este proceso la temperatura o viscosidad del polímero es fundamental en este proceso. Las propiedades físicas. Según las características del polímero, estas se pueden clasificar como: encontramos la fibra, la cual presenta ambas elasticidad y extensibilidad, la cual nos permite confeccionar tejidos que permanecen en sus dimensiones estables. También encontramos los elastómeros, las cuales presentan alta elasticidad y extensibilidad, lo cual nos permite, al someterlo a un gran esfuerzo, se deformen y al quitarle el esfuerzo vuelvan a su estado normal. Los plásticos son aquellos polímeros que al someterlos a un esfuerzo suficientemente intenso se deforman irreversiblemente. Encontramos los recubrimientos, que son sustancias normalmente líquidas, las cuales se adhieren a cualquier otro material y así otorgarle una nueva propiedad. Encontramos los termoplásticos y los termoestables. Los termoplásticos son aquellos a los cuales al fundirlos podemos cambiar su forma. Los termoestables son aquellos que presentan unas propiedades rígidas y muy frágiles y con cierta resistencia térmica, que no pueden volver a procesarse. Propiedades químicas. Los plásticos son considerados resistentes a la corrosión, como por ejemplo el teflón. Este es un material que resiste bases, ácidos y líquidos orgánicos, pero algunos solventes son muy agresivos con los termoplásticos, es decir, algunas moléculas de solvente, las más pequeñas, separan las cadenas de los plásticos, lo que causa hinchazón y grietas en estos. Propiedades eléctricas. Las propiedades eléctricas se manifiestan por la unión covalente, que es el tipo de unión que los forma. Los polímeros no son muy buenos conductores eléctricos, ya que no poseen electrones libres. Los polímeros industriales son muy malos conductores eléctricos, ya que no tienen polaridad, no hay iones ni electrones libres. Sin embargo, estos poseen una sensibilidad eléctrica. Propiedades térmicas. Su conductividad térmica es baja ya que no poseen electrones libres. La transmisión de calor se facilitaría si su estructura molecular fuera cristalina. Por tanto, cuando mayor sea su cristalinidad, mayor conductividad térmica tendrá este. Los polímeros son en general poco resistentes a altas temperaturas, ya que su punto de fusión es bajo en comparación a otros materiales, como los vidrios, los metales, los cerámicos. Las propiedades mecánicas. Estos poseen una propiedad que es la plasticidad, lo que quiere decir que pueden ser moldeados y cambiar su forma. Gracias a esta propiedad, los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros pueden ser fundidos para cambiar su forma y ser usados en otra cosa. Poseen lo que es la elasticidad. Los elastómeros poseen esta propiedad, lo cual le permite que al ser sometidos a un esfuerzo, estos se deformen, pero al eliminar este esfuerzo, ellos vuelvan a su forma inicial. Propiedad tecnológica de los polímeros. Los polímeros son maleables, es decir, gracias a una fuerza de compresión estos se pueden comprimir, pero hay otro que también se somete a fuerza de comprensión, por ejemplo, bolsa de plástico, envases. La ductilidad de los plásticos es la capacidad que presentan para ser deformados gracias al esfuerzo de tracción, transformándose en hilos. Un ejemplo común, los hilos de bisutería que tanto usamos. La maquinabilidad de los plásticos. Esto nos dice que se pueden cortar con una cegueta o con una máquina de corte. La soldabilidad, proceso destinado a unir piezas constituidas por termoplásticos. Las moléculas de los polímeros se pueden unir por un agente externo, puede ser calor, fricción o entre otros factores que encontramos. Las propiedades ambientales. Empecemos con la reciclabilidad. Todos sabemos que reciclar es darle otra vida a un producto que ya lo desechamos. Un plástico que es muy requerido en el reciclaje es el PET. Gracias a este envase, que es agradable con el planeta, se reducen más contaminantes. Pero todos los plásticos no son
reciclables. Los termoestables no se pueden reciclar. La toxicidad es la capacidad de una sustancia química en producir un efecto dañino sobre un ser vivo. Algunos monómeros utilizados en el proceso de fabricación de un polímero son cancerígenos. Es por eso que algunos plásticos en su producción producen contaminantes que son nocivos para el aire. La biodegradabilidad es la gradual rotura de los plásticos por medio de organismos vivos como hongos, bacterias y levaduras. Los plásticos, la mayoría no son biodegradables. Es por eso que las bacterias tardan en desaparecerlos. Características del PVC. Está compuesto de 43% de petróleo, es decir, carbono, hidrógeno y cloro. Con el proceso de extrusión de polímeros podemos hacer las barras de PVC, que son muy útiles para tuberías y para otros campos de la industria e ingeniería. Propiedades del PVC. Primero, las físicas. Primero, son de densidad muy baja, como la mayoría de los plásticos. Son difíciles de encender, por eso si hay una ausencia de un inflamable, este no continuará quemándose. También son ideales para construcciones, por estos motivos. Gracias al cloruro que tiene sus componentes. Las propiedades químicas del PVC. Ellos son ideales en construcción en tuberías, ¿por qué? No son propensas a la autocombustión, por eso no se pueden quemar, gracias al cloro. Y también son químicamente estables. Son uno de los pocos polímeros que no se despolimeriza. Las propiedades eléctricas. No son conductores eléctricos. ¿Y esto qué quiere decir? Que son muy buenos aislantes. Gracias a esta propiedad, el PVC es utilizado para el recubrimiento de cables eléctricos que están en nuestros hogares. Sus propiedades térmicas. No son conductores. Esto quiere decir que son muy buenos aislantes térmicos. También, por ser termoplásticos, tiene un coeficiente de dilatación alto. Las propiedades mecánicas. Son resistentes al impacto y a la influencia de fuerzas externas, es decir, a las fuerzas mecánicas. Por eso también son utilizados en la construcción y edificación. Por otro lado, son materiales muy duraderos, tienen un promedio de vida bastante extenso. Las propiedades ambientales. Es un plástico inerte y estable. Es por esta razón que se usan productos donde la prioridad es la higiene. Un ejemplo es la tubería. Gracias a esto de plástico, el PVC se usa para transportar agua potable a todos nuestros hogares. Para terminar, las propiedades tecnológicas del PVC. El PVC puede ser derretido una y otra vez, gracias a que un termoplástico, cuando se endurezca, vuelve a su forma normal. Es decir, es un plástico muy maleable. Gracias al campo tecnológico que tiene es utilizado para hacer películas, entre muchas cosas. Ya para finalizar, queremos darle gracias porque lo vieran completo. Esperamos que le haya servido, ya que esto es fundamental para la industria de la ingeniería. Este video fue elaborado con la colaboración del profesor Ricardo Mendoza. Nuestro grupo estaba conformado por mi persona Juan Pablo Palacio, Antonio Ormechea, Abel Erazo, Isaías Fontao y Diego Gutiérrez. Muchas gracias.